¿Puedo realmente demandar por una infidelidad? ¡No! Espero que te haya ayudado el video. Nos vemos en el próximo video. No, ya, en serio. Seguramente alguna vez te has preguntado, ¿en qué momento puedo demandar o ser demandado? Creo que es una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos cuando no conocemos de derecho. Por eso, en este video te quitarás esa duda, ya que te explicaré cómo funcionan estas situaciones. Y sí, este video básicamente es el parteaguas de este canal para entender todo esto del derecho, así que si te interesa, quédate a ver este video. Antes de nada, quiero agradecerles a todos porque ya somos más de 360 suscriptores. Si eres nuevo y te agrada el contenido de este canal, puedes suscribirte e invitar amigos a suscribirse por si les interesa saber más sobre el tema, y estaré subiendo contenido regularmente. Una aclaración antes de comenzar, todos los ejemplos que pondré en este video son relativos. En otras palabras, no porque aquí se diga significa que en todo el mundo se pueden dar esos supuestos. Y cuando diga la palabra Estado es porque me estoy refiriendo en pocas palabras al gobierno. Ahora sí, comencemos. Estoy casi seguro que has pasado por alguna situación, como las que te pondré a continuación. Por ejemplo, cuando alguien te grita ¡Pero la que te parió! ¡Pero la que te parió! ¿Qué? o No, que debamos. o Hasta la verga, pinche perro. también puede ocurrir que intentes saludar a una persona, pero ésta se niega a darte la mano, lo cual consideras una falta de respeto. O si por ejemplo, si alguien te dice que no te dará trabajo porque no estás bautizado, o por último, también puedes tener esa duda de saber si realmente puedes demandar a tu ex por infidelidad. Puedes detener un poco el video y responder a la siguiente pregunta. ¿Puedo denunciar o demandar porque alguien me dijo groserías en la calle? ¿O porque alguien me negó un saludo? ¿O porque me negaron un trabajo por mi religión? ¿O porque mi ex me fue infiel? Piénsalo, o si gustas comentarlo puedes hacerlo en la caja de comentarios. Después de tu respuesta puedes preguntarte o argumenta por qué sí o por qué no. Puedes demandar en cada uno de los ejemplos. Ahora sí, volviendo al tema del video, muchos tenemos la idea vaga o vulgar de que se puede exigir una obligación cuando realmente esta no tiene ningún tipo de relación con ninguna norma jurídica. Por lo tanto, no tiene ninguna consecuencia jurídica. Yo te entiendo. Yo también pensaba que toda mala acción tenía consecuencias jurídicas, pero especialmente penales. O sea, que por hacer algo considerado como malo o maleducado podrías ir a la cárcel. Pero esto no funciona de esa forma, no para las normas jurídicas. No sé si te has dado cuenta que digo mucho la palabra norma, pero seguido de jurídica. Es necesario aclarar de qué tipo de norma estoy hablando. Sé que suena muy repetitivo, pero en el derecho debemos ser cuidadosos con las palabras y los términos que se emplean, ya que cada uno tiene su razón de ser. Aclarado este punto, para poder saber si puedo demandar o si me pueden demandar, necesitamos saber cuándo es que las acciones tienen consecuencias jurídicas y cuándo no. Por ello, es obligatorio saber diferenciar los tipos de norma que existen. Las normas jurídicas, como te lo comentaba, las normas morales, las normas sociales y las normas religiosas. Aunque también hay otro tipo de normas, como las normas deontológicas, que son las que usan los profesionistas, algo así como su código de ética, pero creo que por ahora empezaremos con estas 4. Para saber cómo diferenciar las normas morales de las jurídicas y de las jurídicas a las sociales y también las religiosas, debemos saber primero sus características y explicar cada una de ellas. Ojo, debemos estar conscientes que estas normas no son iguales que las leyes de la naturaleza. Si aún no sabes diferenciarlas, te recomiendo ver mis videos anteriores ya que abordamos un poco sobre ese asunto y pronto haré un video para profundizar en ese tema. Pero por ahora, te digo que las normas que usaremos aquí son normas de conducta. Antes de nada, ¿sabes realmente qué es la norma jurídica? Esto lo introducimos en mi video llamado Si no entiendes el derecho, ve este video, donde te explico el ser y el deber ser, pero no te doy una definición de norma jurídica y esto es porque tampoco los autores abarcan una definición completa del concepto. Tiene tantas definiciones que todas son correctas. Es en serio, esto no me lo estoy inventando yo, sino que esto así lo dice el libro titulado Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho, de Jorge Luis Fabra Zamora y Verónica Rodríguez Blanco, en su capítulo 24, volumen 2. Si te interesa entrar más a fondo sobre esto, en la descripción te dejo el enlace directo al capítulo. Pero omitiendo lo anterior y para efectos de este video, definamos a la norma jurídica como aquella regla que se encuentra estipulada en la ley, que me exige un comportamiento de hacer o no hacer, me otorga derechos y obligaciones que tiene, por consiguiente, consecuencias jurídicas. O sea, me pueden exigir su cumplimiento y en caso de incumplirla, su pena, la cual está avalada por el Estado.
tal y como pueden ser las leyes penales, civiles, laborales, familiares, fiscales, constitucionales, etc. Obviamente esta definición no es completa y sí, ya sé, conocedores del derecho, seguramente me dirás, Y el justnaturalismo, y los decretos, y las circulares, y las normas oficiales. pero comprendan un poco que, para efectos prácticos, por ahora lo defino así, que sean los autores que se hagan cargo de discutir una simple definición, y esto lo digo para no caer en debates y discusiones. Luego haré un video sobre el justnaturalismo y el justpositivismo, pero por ahora sigamos con las características. En primera, las normas jurídicas tienen una característica de ser heterónomas. O sea, tú no fuiste quien creó la norma, ¿cierto? No fue que un día te levantaste y dijiste, ay, como que se me antoja crear una ley fiscal para tener impuestos y que me quiten el dinero. Pues no, mi cielo. Esa norma no la hiciste tú. Y si no la creaste tú, ¿quién fue que la creó? Bueno, fue una persona extraña a ti. En este caso, fueron las personas que la Constitución faculta para crearlas. ¿Y quiénes son esas personas? Pues, adivina quién. Los legisladores crearon la norma, aunque en la práctica también otras personas pueden hacerlo. En segunda, son bilaterales, porque si toda norma jurídica da derechos, por consecuencia también otorga obligaciones. O sea, imperativas y atributivas, y hay dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Hombre, ya empezamos con términos raros, que si el activo, que si el pasivo, que si imperativas, que si atributivas. Ey, espérate, no quiero que te me confundas con estos dos sujetos y estos términos, así que te daré un ejemplo sobre esto, pero no te lo tomes tan literal, por favor. De principio te digo que el activo es quien exige la obligación y el pasivo es a quien obligan a cumplir esa obligación. Te lo vuelvo a repetir. El activo exige la obligación y el pasivo es a quien obligan a cumplir esa obligación. Ahora sí, imagina que estás en tu casa bien Agustín jugando al Fortnite. ¿Estás yendo a casa, malo? Sentate, arrulladísimo para el highlight y para TikTok. Y de repente llega tu mamá y empieza a regañarte porque no has limpiado tu cuarto y tampoco sacaste el pollo del congelador. En este caso, tu mamá, ¿qué sujeto es? Ponte a pensar en la definición que te repetí 2 veces. Si ella te regaña es porque te está exigiendo tu obligación, la cual es arreglar tu cuarto. Por lo tanto, tu mamá es el sujeto activo y por lógica, ¿quién será el pobre sujeto pasivo regañado? Pues claro, tú porque te están exigiendo que hagas las cosas. Ahora bien, imperatributiva, porque impero entiéndase como obligación y atributiva como derechos. Suponiendo que sabemos diferenciar estos dos sujetos, entramos en modo serio y te explico por qué es bilateral. Si dijimos que el sujeto activo era la persona que puede exigir ese derecho y el pasivo, por consecuencia, es a quien exigen de cumplir con esa obligación, entonces te hago una pregunta. Cuando trabajas y recibes un salario, ¿ese salario será un derecho o una obligación? Bueno, todo depende del lado que lo veas. La bilateralidad en las normas jurídicas significa que ambos generan un lazo y se correlacionan. Es decir, ambas partes tienen derechos y obligaciones. Entonces, dentro de las normas jurídicas, somos ambos, tanto sujeto activo como pasivo. Pero tenemos distintos derechos y obligaciones. Lo que para mí sería un derecho, para ti, entonces, sería una obligación y viceversa. Cuando exigimos un derecho, somos el sujeto activo. Y cuando nos exigen la obligación, somos el sujeto pasivo. Sigamos con el ejemplo. Viéndolo desde el punto de vista del dueño, ¿cuál es nuestro derecho como patrones? Que el trabajador realice las actividades para el funcionamiento de mi empresa. ¿Y mi obligación cuál sería? Claro, como patrón, debo dar un sueldo a quien trabaje en mi empresa. Por lo tanto, mi obligación es dar un salario al trabajador. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del trabajador, entonces, aquí, como trabajadores, somos quienes exigimos nuestros derechos como obreros, el cual sería recibir un salario. Pero nuestra obligación será trabajar en las actividades que me diga mi jefe para el funcionamiento de su empresa. Ahora simplificado sería, lo que para el dueño es un derecho, para el trabajador es una obligación, y lo que para el trabajador es un derecho, para el dueño es una obligación. Así igual pasa en muchos otros casos más. Por ejemplo, un contrato de compra-venta es bilateral, porque cuando compras un artículo en el supermercado, tú tienes derecho a obtener el producto, pero solo si cumples con tu obligación, que es pagar por el mismo, y lo contrario con la tienda, que tiene derecho al pago y su obligación es entregar el producto. O cuando usas el transporte público o el Uber, tu derecho es que te brinden el servicio, o sea, que te lleven al lugar de tu destino, y en cambio tu obligación es pagarle al conductor por ese servicio, y así vete a saber con cuántos ejemplos más. Lo bueno de esto es que ya aprendiste algo sobre derecho subjetivo, que de igual forma pronto haré un video sobre eso.
Otra característica de las normas jurídicas es que son coercibles, o sea, son obligatorias aun y cuando no se esté de acuerdo con ellas, como en el ejemplo del obrero y el patrón. Si yo soy el trabajador y cumplo con mi trabajo, por consecuencia, mi derecho es mi salario. En caso de que el patrón no me quiera pagar, yo puedo exigir el cumplimiento de esa obligación por medio de la fuerza, y por consecuencia, el Estado lo obligará a que cumpla con su obligación aun y cuando el patrón no esté de acuerdo. Así también son exteriores, o sea, debo realizar esa acción, compensarla no es suficiente. Por ejemplo, sigamos con el salario. Si por alguna razón me entero de que no le caigo bien a mi jefe, eso no significa que no me dará mi salario. Aun y cuando sé que piensa en no dármelo, porque sé que me quiere despedir, pero aún así, si me lo sigue dando, entonces no estaría cometiendo ninguna falta del contrato laboral. Pero cuando no solo lo piensa, sino también me deja de dar mi salario, entonces es cuando exterioriza esa amenaza y es cuando la norma jurídica puede entrar en acción. Y finalmente, las normas jurídicas tienen la característica de ser generales o individuales. Son generales porque va dirigido a un grupo determinado de personas. Por ejemplo, la ley que regula nuestros derechos como trabajadores aplica generalmente para todos los trabajadores. En cambio, una norma individual solo aplica a una persona, por ejemplo, un testamento. Así también, Kelsen afirma que una sentencia puede ser considerada como una norma individual, ya que la sentencia obliga o libera al demandado de cumplir con su obligación. Ahora bien, esas serían las 5 características de las normas jurídicas. ¿Qué tienen de diferente las demás normas? Continuemos con la norma moral. Antes de empezar de hablar de normas morales, ¿sabes qué son? Bueno, en pocas palabras, una norma moral es aquella regla que nos orienta hacia el bien y evita el mal. Son reglas que tú mismo te propones en tu mente y que van de la mano con los principios y valores que posees y tienen una finalidad ética al interior de ti. Tú sabes si cumplirlas o evitarlas, dependiendo si para ti son buenas o malas. Ahora bien, ya que sabemos qué son, abordaremos sus características. Estas son autónomas, que a diferencia de las heterónomas, estas normas nadie las creó para mí, sino yo mismo la creé en mi propia mente. Ahora sí que si te despiertas en la mañana y dices, creo que a partir de ahora me pondré la regla de ir al gym para tener un mejor cuerpo. Esa norma solo la creaste tú y para ti, porque crees que ir al gym te hará un bien. Son unilaterales, porque a diferencia de las bilaterales, aquí no existe el sujeto activo. De hecho, aquí el único obligado eres tú y tu pensamiento. Y si no cumples con tu regla, ¿quién te va a exigir que lo hagas? A menos que te lean la mente y te digan, ¿no que ibas a ir al gym a partir de hoy? Ay, sí, mañana, ahorita quiero un submarino. Ay, sí que güey, no mames, asústate mejor. Son incoercibles, porque a diferencia de las coercibles, el Estado no te hace que las cumplas. De hecho, nadie te fuerza a cumplirlas. Imagínate que alguien llega y te diga, oye, te están multando con $1000 porque en tu mente dijiste que ibas a ir al gym y aquí andas tragando como cerdo. Ah, sí, te quería agarrar, puerco. Apúrate porque si no cumples, la policía te va a embargar tus cosas. No tiene sentido alguno, ¿verdad? Suena muy tonto e ilógico. Son interiores porque a diferencia de las exteriores, estas con solo pensarlas ya tienen suficiente para crearse. No necesariamente debes exteriorizar la acción, solo tú sabes si has cumplido con ella o no. Recordemos que estas normas las creamos en nuestra mente y le damos formas con nuestros principios y valores que tengamos en nuestra conciencia. Y finalmente son individuales, ya que solo van dirigidas para ti y aplican solo para ti y para nadie más. Ahora, sigamos con las normas sociales. Las normas sociales también pueden ser llamadas convencionalismos sociales, reglas de trato social, de cortesía o de etiqueta. Pero para efectos prácticos, dejémosla como normas sociales. Estas normas son aquellas que se crean dentro de los grupos sociales, para hacer más agradable la convivencia. Estas tratan de construir las formas en que se llevan a cabo las relaciones entre los habitantes de un lugar. Las diferencias de estas normas se dan especialmente porque no en todos los lugares tenemos la misma historia, o sea, las mismas culturas y costumbres. Un ejemplo sencillo sería en este momento con el saludo. En tiempos de pandemia, el saludo se unificó globalmente. Antes solíamos saludar de beso, de abrazo o de apretón de manos, dependiendo del lugar que te encontraras, a excepción del namaste, salam, el guay y las reverencias japonesas. Pero en las primeras, por necesidad mundial, se saluda con los codos y para la despedida, bueno... ¿Y qué es lo que hacen cuando se despiden? Solo decía. Estas normas las tenemos en la casa, en la escuela, en los lugares como restaurantes, bares, antros y un largo etcétera. Y se crean, se supone,
que en principios de buena educación. Ahora, ya que sabes qué son, te diré cuáles son sus características. En primera, son heterónomas. O sea, al igual que las normas jurídicas, estas normas no las creaste tú. También fue una persona externa a ti. En este caso, fue la sociedad que te impuso esas reglas. Tú no dijiste que masticar con la boca abierta era de mala educación. De hecho, si de pequeños nadie lo dice, tú ni cuenta te das de eso. Al igual pasa con el eructo en la mesa, o no interrumpir a alguien cuando está hablando, etc. Consecuentemente, son unilaterales, que al igual que las morales, esta tampoco tiene un sujeto activo. De hecho, existe el pasivo, pero su mero incumplimiento depende de su voluntad. O sea, tú decides si eructas en la mesa o no. No te van a meter a la cárcel o te van a multar por eso, ¿verdad? Pero lo que sí te van a meter va a ser un buen chanclazo volador de tu mamá por puerco. ¡Dale, va! ¡Dale, dale, dale! Son incoercibles porque al igual que las morales, si decides no cumplir con una regla, no hay fuerza estatal que lo obligue a cumplir. O sea, no son castigables por el Estado. Por ejemplo, una de las que considero polémicas, la propina en el restaurante. Nadie está obligado a dar propina, aun y cuando sea lo convencional. Tú no puedes obligar a alguien que te dé un porcentaje de la venta en propina. La propina es opcional y depende de la voluntad del consumidor. No es un derecho que se establezca en una norma jurídica para poder exigir su cumplimiento. Lo único que puede pasar es que los meseros te van a decir que eres bien tacaño y codo. Por consecuencia, solo causaría que nos excluyan socialmente. Otra de sus características es que son exteriores, que al igual que las jurídicas, se necesita externar la conducta de la persona para poder cumplirla. Por ejemplo, cuando vas en el transporte público y de repente ves que se sube una señora cargando bolsas. Desde el momento en que tú le preguntas que si quiere el asiento, Seguro, señora, que está muy incómodo el pinche asiento de plástico bien culero. también desde el momento en que tú simplemente te levantas y se lo cedes, o hasta hacerte el dormido, es cuando externas esa conducta. Y finalmente, son generales porque estas normas de la sociedad no solo se dirigen para ti, sino para la sociedad en general. Por último, las normas religiosas. Creo que estas normas son las que más trabajo les costó a los diversos países del mundo en separarlas de las jurídicas, por lo que hoy en día se da la libertad religiosa en gran cantidad de países, pero hay algunos otros que no. Por ejemplo, en zonas de África, Medio Oriente y Asia, donde aún se les obliga a cumplir con este tipo de normas. Estas normas son impuestas por la divinidad y tratan de regular la conducta del ser humano para con su Dios o sus dioses, pero consigo mismo y para sus semejantes. Estas normas las podemos encontrar en libros sagrados de su religión correspondiente, como la Biblia, el Corán, el Talmud, entre otros. Estas normas, en sentido estricto, son las que rigen a la organización y el funcionamiento de cualquier asociación religiosa. Ahora bien, sigamos con sus características. Estas normas son heterónomas, porque al igual que las sociales y las jurídicas, estas normas tú no las creaste. Por ejemplo, los 10 mandamientos de la Biblia. Tú no fuiste quien creó los 10 mandamientos, ya estaban escritos en la Biblia. Estas fueron creadas por la máxima autoridad o mandato de la divinidad de Dios y fueron aceptadas por los diversos grupos religiosos. Así también son unilaterales. Al igual que las sociales, no hay quien te exija cumplirlas, tú te obligas por propia voluntad. Si quieres cumplirlas, pues cúmplelas, y si no, pues ni modo. Ser o no ser religioso es opcional. Por ejemplo, no pasa nada si no has sido bautizado. Nadie te obliga a hacer la primera comunión o casarte por la iglesia. Y hablando de esto, el casarte por la iglesia en mi país no tiene los mismos efectos que el matrimonio o el concubinato estipulado en las leyes civiles. Puedes casarte por la iglesia si gustas el mismo día que conociste a tu pareja, pero esto no significa que el Estado te reconozca como una persona que contrajo matrimonio porque no tienes algo que avale tu nuevo estado civil. En cambio, cuando vas al lugar correspondiente para cambiar tu estado civil, regularmente emiten un acta de matrimonio, donde plasma tu nuevo estado civil, ya sea por concubinato o por matrimonio. Sé que esto es diferente en algunos lugares del mundo. Si esto no es así contigo, déjamelo saber en los comentarios. Aclarado esto, sigamos con las demás características. Son incoercibles, porque igualmente como las sociales, se deben cumplir por voluntad propia, y si no las cumples, pues no pasa nada. No hay poder del Estado que te pueda obligar. No es como que el Estado te pueda sentenciar a cumplir todos y cada uno de los mandamientos de la Biblia. Pues no, tú sabes si lo haces o no. La única sanción es caer en el pecado, y su castigo es meramente divino, porque el castigo es post-mortem o de ultratumba. O sea, si pecas, tu castigo será que no irás al cielo, sino al infierno.
Y sí, ya te vi que estás viendo memes de humor negro y te estás riendo, te irás al infierno. La siguiente característica es que son internos, porque al igual que las morales, solo tú sabes si has cumplido con ella o no. No importa si no exteriorizas la conducta, solo está en ti cumplirlas. Y si no las cumples, quedarte con el remordimiento porque hiciste un acto malo para la religión que profesas. Están en la pinche misa del domingo y su papá, tírale miedos al padre, le tiran al pinche sacerdote, ¡no! Y por último, son generales porque, por ejemplo, la Biblia no solo está creada para ti, sino para las religiones que se basan en ella o en cualquier otro libro divino. Ahora bien, esto solo es el principio, pero al menos ya te estás dando una idea de por dónde va la cosa. Podremos decir que cada norma tiene sus propias características, y es así como la diferenciamos. Ojo, tal vez nos podamos enredar que en dado caso una norma religiosa puede entrar en el terreno de una norma moral, social o jurídica. Por ejemplo, el mandamiento de no matarás viene escrito en una norma religiosa. Para la sociedad tampoco es aceptado, al igual que la norma moral, porque sabes que premeditas un mal accionar y también está tipificada en el Código Penal como un delito. Al acto resultante de la persona que cometió el delito se le llama antijurídico, o sea, es contrario a derecho. Debemos tener en cuenta que no toda norma moral, social o religiosa puede tener consecuencias jurídicas, solo la tiene si está tipificada en las leyes, o sea, debe haber un supuesto de hecho para que haya consecuencia jurídica. Un ejemplo vago que se me viene a la mente es, digamos, para entrar al antro te piden un supuesto, el cual es, solo puedes entrar si tienes credencial o cédula o ID. Donde el supuesto es si tienes credencial, cédula o ID y la consecuencia es poder entrar al antro. Ahora, si lo quieres ver desde el punto de vista técnico, sería, por ejemplo, este artículo, donde este sería el supuesto de hecho y este sería la consecuencia jurídica. Ahora sí, ya al menos te das una idea de diferenciar cuándo algo tiene consecuencias jurídicas y cuándo no. En caso de que tengas dudas, solo falta que leas un poco las leyes de tu país, pero mucho cuidado porque esta no es la única variable. También puede variar el espacio y tiempo de la norma jurídica, o sea, si está vigente en el momento y dónde está vigente. Debo decirte que el derecho es universal, pero las normas de conducta se regulan de diferente forma dependiendo del lugar donde vivas. Y ya me voy a la chingada porque estoy hasta la madre a hablar de esto. Espero que este video te haya servido para conocer algo más de derecho. Y como lo dije al inicio, todo esto es relativo. Yo te recomendaría que leyeras las referencias que dejo en la descripción de este video. O si gustas, puedes esperar a que haga más videos para poder explicar todas tus dudas que se generaron en este. Si te gustó este video, puedes darle like y suscribirte. Y si gustas, también puedes activar la campanita para que te notifique cuando haya subido un nuevo video. Nos vemos en el próximo video.